Bien. Bueno, ahí estamos. Nos vemos en un ratito. Bueno, chao, Fer. Vamos, Bueno, vamos a chicos, lo que dijimos es que vamos a actualizar el cronograma y les va a llegar. les va a llegar el cronograma. Bueno, arrancamos entonces con el tema de la clase de hoy. Hoy es el módulo 6. El módulo 6. Que no lo encuentro. Si lo tenía acá. Acá está. El módulo 6. Uniones soldadas. Sabíamos uniones abulonadas. Lo que nos toca ver hoy es uniones soldadas. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe. Bueno, arrancamos un poquito entonces con el tema de las uniones soldadas. En principio, tienen ahí el contenido de lo que vamos a ver, un poco la bibliografía primero, las ventajas y desventajas, cuándo conviene y cuándo no conviene. Obviamente tenemos dos tipos de uniones principales, que es la unión soldada y la unión abuelonada. ¿Cuándo conviene una, cuándo conviene la otra? Las ventajas de uno, tema de costos, todo eso, las aplicaciones de las uniones soldadas. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver. La clasificación de las soldaduras, hay distintas, vamos a ver que hay distintos tipos de soldaduras. Hay distintos procesos de soldadura. No sé si alguno tiene habilidades para soldar o ha soldado alguna vez, pero hay distintos procesos que se usan comúnmente. Nosotros vamos a ver 3 procesos, 2 o 3 procesos, básicamente. Ahí la tienen ustedes a la vista. El que está a la izquierda, el que está a la izquierda acá, a la izquierda, es un proceso de soldadura con electrodos revestidos. Este es el electrodo revestido, y bueno, se aproxima esta varilla de electrodo y se produce la soldadura. Este otro proceso es con una especie de lo que se llama soldadura semiautomática. Es una especie de boquilla en la cual se desarrolla o se desenvaina un alambre cobreado, más finito, y la protección se realiza, la protección gaseosa. Y una tercera tipo de soldadura, que es esta que vamos a ver de arco sumergido. Bueno, acá tienen la fotografía un poco para ir viendo los distintos procesos. Con respecto a la bibliografía, bueno, en principio lo que nosotros seguimos, un poco dando continuidad a todo lo que vimos, es la especificación y los comentarios de la ISC 360, en particular para soldadura, el capítulo J. Capítulo J, ¿no? Y bueno, ahí esto está apoyada con esta guía de diseño que ustedes tienen ahí, la 21, conexiones soldadas, introducción para ingenieros, una cosa así, sería esto, la traducción de este capítulo de la ISC, que de alguna forma da las bases de las conexiones soldadas. La AWS es una norma histórica y tal vez la principal norma a nivel mundial, la directriz 1.1, con este código de soldadura estructural del 2004, es un poco la normativa internacional más importante. En nuestro país, el CIRSOC 304, el reglamento argentino para soldaduras de estructura de acero, un poco copia esto, nacionaliza así en algún sentido, porque de alguna forma la toma como norma principal la AWS, pero finalmente construye un código como es el CIRSOC 304 para nuestro país. Y después como libros interesantes, bueno, rescato acá estos dos libritos, estos dos textos, Ciencia y Técnica de la Soldadura, que hicieron los ingenieros Palma y Timmerman, que eran de la empresa Conarco. Conarco es o era, no, creo que sigue siendo, una fabricante de electrodos, que está básicamente, antes estaba en Villa Lynch, por ahí por Gran Buenos Aires, ahora no sé si sigue estando en Villa Lynch, pero está ahí en Chascomús y en San Luis tienen las plantas de producción de electrodos, básicamente, y esta gente, bueno, tiene un desarrollo
estos ingenieros Palma y Timmerman editaron este libro, que es bastante interesante, y yo saco algunas, le rescato algunas cosas que ahí se escriben. En el medio está el CIRSO 304, el reglamento CIRSO 304, que es el reglamento argentino de soldadura, obviamente es del CIRSO, que ustedes lo pueden tener entrando a internet. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Me siguen, chicos? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. perfecto, perfecto. Voy a poner el puntero. Bueno, en principio, ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas. Acá, por ejemplo, tienen una viga importante, una viga metálica, ¿no? Con dos posibilidades de empalme, porque obviamente las vigas tienen determinadas longitudes, sobre todo si las son grandes, y hay un momento que, bueno, hay que empalmarlas, y hay que producir la unión. Entonces uno puede producir una viga, la unión de esta viga, de esta forma, este perfil doble T, que son 3 chapas en forma bulonada, colocando chapas, ¿no? Y todo un desarrollo bastante laborioso, por cierto. Fíjense cómo hay que empalmarlas, las chapas. O otra solución que es la soldada. Uno enfrenta las chapas y directamente se suelda. Hay una continuidad en este sentido de empalme, e incluso hay posibilidad de una soldadura continua o una soldadura discontinua acá entre la chapa del alma y las chapas del ala. Fíjense cómo están acá la soldadura discontinua, abajo y de arriba. Entonces, obviamente se ve una cuestión más eficiente, más simple, más económica, incluso porque no hay chapas de empalme, ¿no? Entonces, entre una posible solución y la otra. Las ventajas, entonces. Ahorro de piezas metálicas auxiliares, ¿no? Todas estas piezas metálicas que yo realmente necesito porque tengo que transferir el esfuerzo de colocar estas chapas de empalme para que se transfiera ese esfuerzo en la unión soldada no las necesito. Entonces tengo un ahorro de piezas. Empalmes continuos. Acá cuando tengo esta pieza de empalme, el esfuerzo se tiene que subir a la chapa de empalme y después bajar nuevamente. Entonces hay un desvío, si se quiere. En cambio, en este caso, uno de alguna forma da continuidad al material a través de la misma soldadura y por lo tanto hay una continuidad en los esfuerzos, los empalmes son continuos. Las uniones son rígidas en las estructuras soldadas. En las abulonadas, ¿se acuerdan que había, una vez producida la capacidad de fricción, después el bulón se deslizaba, ¿no? Y entonces hay un deslizamiento en algunas uniones, sobre todo si no garantizamos la fricción. Entonces, pero en las uniones soldadas, las uniones son rígidas. Mayor aplicación en piezas no planas. ¿Qué quiere decir esto, mayor aplicación en piezas no planas? Imaginamos este caso, esta cabreada, esta que están viendo acá. Bueno, esto lo puedo hacer con una unión soldada, nada más. No lo puedo hacer con una unión ablonada. Entonces, por ejemplo, en los tubos, está claro que yo tengo que colocar soldadura, no puedo colocar bulones. Los bulones puedo colocar en soluciones como esta, para cabreadas, ¿no? Donde yo coloco una chapa de nudo, y entonces tengo el cordón superior, el montante vertical y las diagonales acometiendo a un nudo, y de ese nudo puedo, en todo caso, soldar o abulonar. Tengo las dos variantes, ¿no? En esta solución. En cambio, en esta solución o en esta otra solución, no tengo otra alternativa que ir a la soldadura. Entonces, tengo una mayor aplicación, empieza a no planar. Menor preparación de juntas, es un poco lo que hablábamos. Esta junta, yo necesito enfrentar nada más las chapas. Acá fíjense toda la preparación de trazado que hay que hacer, la cantidad de distancias que hay que respetar y todas estas cuestiones para que poder transferir esa carga. Operación de montaje silencioso. Esto el libro lo ponía porque era en contraposición a lo que se hacía con los remaches antiguos. Los remaches, bueno, cuando había uniones remachadas, había unos golpes y entonces había ruidos y qué sé yo. Pero hoy por hoy, tal vez esta ventaja 6 puede quedar un poco
desactualizada, digamos. Las desventajas. La aplicación de un calor intenso en la unión, ¿no? Uno, para soldar, requiere fundir al material, ya lo vamos a ver esto. Y al fundir se requiere una cantidad de calor. Ese calor produce transformaciones muy fuertes en los aceros y hay que, de alguna forma, mantenerlas controladas. Por lo tanto, lo que se dice desde siempre es que hay que soldar lo menos posible, ¿no? Para alterar lo menos posible el material, no solamente de la unión, sino lo que se llama SAC, que es zona afectada del calor. Hay una zona próxima a la unión en la cual puede elevarse a temperaturas en las cuales se producen transformaciones cristalográficas. Entonces, según sea el enfriamiento, se me va esto, según sea el enfriamiento, la zona afectada por el calor puede ser más grande o más chica, pero hay que tenerla controlada. Muchas veces se dice que la unión no rompió en la soldadura, rompió al lado. Bueno, rompió al lado, rompió porque la zona afectada por el calor es la que produce unos cambios metalográficos y, bueno, finalmente la consecuencia es de la unión también. Necesidad de mano de obra capacitada, esto es cierto, los soldadores tienen que tener una capacitación, ya no tanta, porque, pues, digamos, los sistemas se han popularizado y son, pero bueno, obviamente requiere alguna capacitación y una certificación de calidad. Ya vamos a ver que los soldadores se los habilita para poder soldar en determinadas posiciones, ¿no? Entonces, cuando hay soldaduras más riesgosas, bueno, ya requiere la participación de soldadores calificados. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay aparatos sometidos a presión, que hay riesgo de explosión, cuando hay, por ejemplo, gasoductos, que son soldaduras complejas, digamos, soldaduras que requieren un cuidado mucho más intenso. Entonces, en general son más mecánicas, no son tanto los ingenieros civiles, son más mecánicas, pero todas estas soldaduras requieren un grado de control mucho más grande y por lo tanto una mano de obra capacitada y calificada. Las condiciones climáticas restringen la operación, ¿sí? Sobre todo los climas muy fríos, hacen que el acero baje la temperatura y entonces hay una velocidad de enfriamiento, ya vamos a ver esto, y se los adelanto, una velocidad de enfriamiento elevada, y esa velocidad de enfriamiento elevada puede transformar en frágil el material. Mayores requisitos de control de calidad, es cierto, se requieren controles de calidad en los procesos, en la preparación de los bordes, de las chapas, de los enfrentamientos, del tipo de soldadura que vamos a realizarlo, las máquinas de soldeo. Bueno, hay todo un control de calidad previo, hay una supervisión de personal, hay personal que opera, obviamente el soldador, pero también el soldador tiene un supervisor y una inspección para ver la calidad. En general, lo que se audita fuertemente es la calidad de ejecución. Las operaciones en obra están condicionadas. Están condicionadas porque, bueno, los vientos y las puestas a tierra en general no son tan buenas como o las distintas probables distintas posiciones que hay que poner a las piezas a soldar, hacen que el mejor ambiente para soldar sea el taller, porque hay temperaturas controladas, no hay vientos, hay buenas instalaciones eléctricas, hay equipos de manipuleo de las cargas que lo pueden girar, lo pueden dar vuelta, bueno, se puede acceder de un lado o del otro. En cambio, en la obra, bueno, hay más peores condiciones. Entonces, las ventajas en obra están condicionadas. Las operaciones en obra están condicionadas. No quiere decir que no se puedan hacer soldaduras en obra, ¿no? Quiere decir que uno, bueno, si las hace, le va a requerir una cantidad más de condiciones a cumplir, que en las obras en general no se cumplen. Bueno, vamos a... ¿Alguien me preguntó algo, chicos?
Bueno, vamos por clasificación de la soldadura. Clasificación de la soldadura. Usted tiene, bueno, distintas clasificaciones. La primera es según el proceso de soldadura. Y ahí hay tres procesos, que yo se los comenté recién. Uno de electrodo revestido, que es este esquemita de electrodo revestido que ya vamos a profundizar, ya que no te lo paso rápido porque lo vamos a ver. Después con alambre o semiautomática y con arco sumergido. Estas tres las vamos a ver. Pero son tres procesos distintos y se designan según la especificación con estas siglas. SMAU, GMAU, SAU. Según el cordón de soldadura, ustedes tienen estos tipos de cordones, estos cuatro tipos. El primero es el conocido preparación o a tope. En general se lo conoce, nosotros lo conocemos como soldadura a tope, ¿no? Más que de preparación. Puede ser, fíjense, esta es una soldadura, esta también es una soldadura a tope. De filete o ángulo, ¿no? Y entre estas dos está el 90% de la soldadura. Entre estas dos, entre a tope y filete. Y después hay otras, algunas un poquito más extrañas, pero se pueden presentar en algunos casos de relleno o de ranura, de tapón, muesca o ranura, que son estas que se las clasifica la norma. Según el tipo de junta, fíjense, según el tipo de junta, tenemos la soldadura a tope, de traslape o de solape, en T, o y en borde y en esquina. Acá tienen las distintas tipos de junta, ¿no? Bueno, esto está claro, no hay mucho más que ver. Según la dirección de la junta, voy a bajar la barrita, según la dirección de la junta respecto al esfuerzo, fíjense, si yo tengo esta chapa de nudo en gris, y esta la barra, y acá tengo el efecto de tracción, la soldadura está colocada acá, la dirección de la soldadura L coincide con el sentido de los esfuerzos, ¿no? Y entonces el ángulo es 0, y por lo tanto esta soldadura se le dice soldadura longitudinal. En el otro caso, cuando la soldadura está atravesada, así, y acá está atrás, por eso se marca más suavecito, porque está al lado atrás de la planchuela esta, el esfuerzo está en la dirección horizontal, y la soldadura está en dirección vertical. Bueno, el comportamiento de estas soldaduras son muy distintas y está reflejado acá en este esquemita. Las soldaduras longitudinales, fíjense, son más dúctiles, y es lo que uno trata de buscar, y las soldaduras transversales son más rígidas, y a veces las normas, bueno, hacen que los comportamientos de sumar capacidades de una y otra, bueno, a veces le hacen caer un poco la sumatoria con alguna coeficiente que disminuya la capacidad, justamente por este distinto comportamiento de las soldaduras longitudinales respecto a las soldaduras transversales. Este obviamente es un gráfico carga-deformación, ¿no? Después, siguiendo con la clasificación de soldaduras, soldaduras en taller y soldadura en obra, esto es obvio. Según el espaciamiento, ¿no? Según el espaciamiento. Fíjense, hay punteos, hay presentaciones, uno lo que hace siempre es, lo primero que hace es puntear la soldadura, o las piezas, primero las puntea, y después, como decimos en la jerga del taller, se rellena la soldadura, se completa, ¿no? Entonces, por eso, primero es el punteo, y después la soldadura es periódica o es continua. Fíjense acá hay un caño, la soldadura interior de ese caño es una soldadura obviamente continua. Esta es la clasificación más importante, tal vez, según la posición del soldeo, según la posición de soldadura. Fíjense, según la posición de soldadura, para las soldaduras a tope, que son estas que están acá arriba, esta es la posición plana, F, ¿no?
la posición plana. La posición de chapas horizontal es esta que se ilustra acá. La vertical es esta, vertical descendente, vertical ascendente. Y esta posición de soldadura es sobre cabeza, la más difícil. La más difícil. Por eso, fíjense, son distintas posiciones según cómo esté el soldador, la posición del soldador. La más fácil es la soldadura plana, más fácil, en la que los soldadores, uno tienden a realizarlas en esa posición. Lo que pasa es que a veces la pieza no la puedo girar y necesito soldar de esta otra forma. Y obviamente el comportamiento de la soldadura es distinto según esta posición y por lo tanto la utilización de a veces de electrodos es distinta para cada esta posición. Muchas veces los soldadores califican para determinadas posiciones. Por ejemplo, para plana es la primera que califica porque es la más simple, y a veces para sobrecabeza, que es la más difícil, no capacita. Bueno, las soldaduras tipo filete, pasa lo mismo. La soldadura plana es esta. Esta es la soldadura plana, cuando se suelda entre estos dos chapas dispuestas de esta forma. Esta es la soldadura horizontal, cuando las chapas están dispuestas formando una arista horizontal. Esta vertical descendente y esta vertical ascendente, y esta es sobre cabeza. Esta es sobre cabeza, ¿no? Bueno, esto es claro, es una clasificación según la posición de soldadura. A tope, por un lado, filete, por el otro lado. Filete o ángulo, ¿no? Esta es preparación o a tope, esta es filete o ángulo. Bien, vamos a ver el primer proceso de soldadura, que es el de electrodos revestidos. Bueno, ahí tienen la definición. Soldadura de arco eléctrico, ¿no? Con electrodos revestidos. Fíjense de qué se trata. Este es el electrodo. El electrodo es una varilla de hierro con un revestimiento del electrodo, ¿no? Ese revestimiento uno, bueno, lo acerca a la placa base, y acá está el esquema, acá abajo está el esquema. Esto que se ve acá a la izquierda es la máquina de soldar. La máquina de soldar tiene dos principios básicos de funcionamiento. La máquina de soldar lo que hace es bajar el voltaje, es un transformador básicamente, ¿no? Baja el voltaje, sube el amperaje. Y por otro lado, lo que hace es rectifica la corriente. Se toma de red una corriente alterna y trabaja en corriente continua. Esos son los dos principios básicos. Bien, tiene de salida, toma de la red a 380 en general, en trifásica, ¿no? Lo que llamamos trifásica, más neutro, 380, y tiene dos cables de salida. Un cable, que es el cable de retorno, que se llama, o cable de masa, muchas veces es el cable que se denomina cable de masa, que va a la pieza, y esa pieza, fíjense, esa pieza que está puesta a tierra, tiene una puesta a tierra, que en general las puestas a tierra son con cabalinas, con elementos en los cuales se puede llegar a tierra, y el otro lado es el cable de soldeo, el cable vivo, que es el que opera el soldador, tiene esta pinza portaelectrodos. Esa pinza portaelectrodos, bueno, ahí se conecta el electrodo. En esta partecita el electrodo está desnudo, tiene aproximadamente 3-4 centímetros del soldador desnudo, aquí lo tienen. Esta es la parte desnuda del electrodo, y después tiene todo el electrodo revestido. Todo este electrodo revestido es el que se acerca. Al acercarse este metal a esta chapa, se produce un cortocircuito, y ese cortocircuito es el que genera la energía suficiente para fundir el material. Entonces, en ese proceso, esta parte del acero que tiene el electrodo se funde y se fluye hacia el metal base con esta especie de gotas metálicas fundidas. A esto se acompaña una atmósfera gaseosa que es producto del material del revestimiento del electrodo. Entonces hay un material de aporte,
que es el metal que se está incorporando con esta varilla, y hay una protección, primero gaseosa, que se quema cuando se quema el revestimiento, y después un revestimiento superficial, más duro, que es la escoria sólida que sobrenada al metal de soldadura. Y esto es finalmente la soldadura. ¿Cuáles son las funciones del núcleo, del electrodo, que es el alambre, y cuáles son las funciones del revestimiento? El núcleo, obviamente, conduce la corriente eléctrica, y es el que encargado de generar el arco eléctrico. Y además provee el material de aporte, es obvio, el material de aporte, este que está fluyendo hasta la junta, lo provee el alambre o la varilla de acero. El revestimiento, ¿para qué me sirve el revestimiento del electrodo este? En principio, genera esta atmósfera gaseosa protectora, ¿no? Genera una atmósfera gaseosa protectora, y ¿protege de qué? De que ingrese el oxígeno, el hidrógeno, que contiene el aire, en esa mezcla que está en un estado líquido. Aumenta la estabilidad del arco eléctrico, porque los electrodos tienen base de sodio y de potasio, y el sodio y el potasio tienen esta estructura atómica, 281 de electrodes con un electrón periférico, lo que lo hace fácilmente ionizable. Entonces, aumenta la estabilidad del arco eléctrico. El arco eléctrico tiene una continuidad, porque si no es como que se pega, ¿no? Se pega la soldadura. Entonces, el invento justamente del electrodo es que le da una posibilidad de continuidad al arco eléctrico, en la medida que, bueno, tengo alguna cierta habilidad. Facilita el reencendido y aumenta la estabilidad del arco eléctrico. Esas son las funciones básicas del electrodo. Mejora la viscosidad, ¿no? Constituye la aislación eléctrica, finalmente sirve como aislación eléctrica, porque muchas veces en las vigas, por ejemplo, en las vigas reticuladas, muchas veces hay que soldar entre vigas, y entonces se toca de costado, entonces el revestimiento funciona como aislación, aporta elementos para formación de escoria y agrega elementos de aislación de hierro. Bueno, estos son los principios básicos del sistema de electrodo revestido. Ustedes acá tienen alguna suerte de elementos. Las caretas, siempre hay que tener una protección visual, nunca hay que mirar el arco eléctrico en forma directa porque es muy, muy perjudicial para la vista. Estas son las varillas de electrodos, ahora vamos a ver, y después a la rasqueta, porque esta escoria que sirve para la protección en este momento crítico, que es del material cuando está en estado de temperatura importante, después hay que retirarlo, y para eso se necesita esas rasquetas o estos martillos para quitar esta escoria sólida sobrenadante. No sé si hay alguna duda. Si no, seguimos con los electrodos revestidos. Bien. Hay una clasificación, ustedes tienen acá una variedad, hay una variedad importante de electrodos, básicamente con dos principios. Uno, son los que previenen la contaminación fundamentalmente con escoria sólida, ¿no? Y estos son los que sirven para posiciones planas. Tienen escorias pesadas, mayor intensidad de corriente, mayor deposición, posición plana horizontal. La escoria es sobrenadante, ¿no? Entonces es más liviana y entonces queda arriba. Estos son algún tipo de electrodo, que trabajan con escoria. Y los otros que previenen la contaminación con el medio ambiente, previenen la contaminación a través de un flujo gaseoso, y tienen poca escoria. Entonces, están estos dos tipos de electrodos. Tienen escoria liviana, operan con menor intensidad de corriente para posición vertical y sobre cabeza. Los tipos de electrodos están aquí, se designan con esta letra E de electrodo y estos cuatro números. Y acá tienen, por ejemplo, bueno, después vamos a ver qué significan cada uno de estos números. Pero bueno, esta es la designación básica, y esta designación
ustedes ven que está acá impresa en los electrodos, ¿no? Además de tener esa presentación de los electrodos comerciales, muchas veces en vez de distinguirlos por esta clasificación, E6010 o E6012 o E6013. El E6013 es un electrodo más común, digamos, el electrodo de batalla, digamos. Muchas veces se lo clasificas por la punta, ¿no? Por la punta, en general, tiene un color determinado, cada uno de estos tiene. Y el 6013, por ejemplo, es el punta azul. Entonces se lo distingue rápidamente con el color de pintura que tiene la punta del electrodo, para distinguirlos unos de otros. Las dimensiones, en longitud 200 a 450 milímetros. En general, el electrodo común es de 300 milímetros, ¿no? Y los diámetros de la varilla, ¿no? Diámetro de la varilla, 1.6 milímetros, 2, 2.5, 3.25, 4, 5 y 6. En rigor, 1.6, 2 y hasta 2.5, bueno, no son estructurales, son electrodos más caseros, digamos, para algunas chapas, para carpintería metálica, diría, ¿no? Para algún herrero chico. Los estructurales es de 3.25 a 6. El que más se usa es el 4. El 4 milímetros es el más usado, digamos, en estructuras. Y bueno, las particularidades de la historia, el punto de fusión, la densidad, la viscosidad y la tensión superficial, todos los aceros se pueden soldar, todos los aceros inoxidables, todo se puede soldar. Hay que tener un determinado procedimiento habilitado para cada uno de estos tipos de aceros. No se puede soldar los metales con bajo punto de fusión, como son el plomo, zinc y estaño, ni los metales radiactivos, circonio, tantalio y titanio. Pero todos los otros aceros son soldables y obviamente hay que tener las precauciones debidas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, acá tienen en la fotografía, tienen la pinza de soldar y le falta poner el electrodo, ¿no? Los inconvenientes es que, bueno, el electrodo se consume durante un determinado periodo y después hay que cambiar el electrodo. Hay un pedacito, una cola, que se desaprovecha, un pedacito menor, eso es menor, pero el problema más grande es que uno tiene que cortar el cordón de soldadura, cargarlo, se enfría y entonces volver a reiniciar se genera una especie de punto crítico, ¿no? Si no está bien hecho. Hay un consumo, hay un trabajo final de limpieza de escoria que también es otro inconveniente. La designación de los electrodos, yo les había dicho la letra E mayúscula, seguido por 3 cifras, X1, X2, X3 y X4. X1 y X2 es la mínima resistencia a tracción del material de aporte. Esto me mide la calidad de la varilla, digamos, de acero, la calidad de la varilla, medida en XI, que es libra sobre pulgada cuadrada, es una medida inglesa, XI. El 60, para que tengan idea, cuando X1 y X2 dice 60, es equivalente a un acero 4136. El 70 es equivalente a 4820 y el 80 es equivalente a 5000. Entonces aproximadamente, esto hay que multiplicarlo por casi un poquito menos, por 70, es por 70 para pasar de libras por pulgada cuadrada a kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, haciendo esa conversión, uno pasa de esta medida 60, 70 y 80 a las medidas, a las unidades de kilos sobre centímetro cuadrado. También viene ahora el 90, es un electrodo un poquito más resistente. Pero obviamente, esta es la resistencia del metal de aporte. La resistencia del metal de aporte siempre tiene que ser mayor a la del metal base. Siempre. Si uno tiene un metal base, un F36, por ejemplo, un F36 o un F24, bueno, puede trabajar con 60. Ahora, si tengo un F36, bueno, ya tengo que ir a trabajar con un 70. O un niño. El número 3
el X3, perdón, el tercer dígito, nos está indicando la posición en la que el electrodo opera correctamente. Si es un 1, es para toda posición. Toda posición es aquella, posición de soldeo. Si es 2, posición plana y filete horizontal. Si es 4, vertical descendente y otras. Esas son las. Y el X3 y X4 tomada conjunto indica la polaridad. ¿Qué polaridad conviene ponerle al electrodo? Si es polo positivo o polo negativo, y si es corriente continua y alterna. Bueno, acá hay una cantidad de clases de AWS, electrodos AWS, están clasificados, fíjense, y los tipos de electrodos en esta tablita que yo les puse acá, y las formas, las abreviaturas para cómo operan en forma conveniente. Aquí están, en esta otra tablita, los electrodos recomendados según el metal base que vamos a utilizar. Si utilizo una 36, utilizo un 60 o un 70. Si utilizo aceros de mayor calidad, voy a poner electrodos de mayor calidad. Acá este es un acero base A913 grado 70, tengo que poner un 90. ¿No? Entonces, en la medida que siempre la calidad de la varilla de la soldadura es mejor, debe ser mejor que el metal base. Bien, vamos ahí. Entonces estos son electrodos revestidos. Ahora, en esta otra filmina vemos otro tipo de operación que es la soldadura semiautomática. Es la misma máquina de soldar a la que se le agrega, en vez de tener los electrodos revestidos, tiene este alambre cobreado, que le da continuidad. Este alambre cobreado es esta bobina de alambre que está acá. Es una bobina de alambre que alimenta este cable, a través de un motorcito, se mete por esta manguera ahí, tiene el cable de energía y tiene un gas, tiene estas tres cosas. Por lo tanto, esto es una manguera que es un poquito incómoda, pero bueno, en esa manguera convergen a una pistola de soldar todas estas líneas, ¿no? Entonces se arrima a la posición de soldeo y se produce el arco eléctrico. Esto me da continuidad, porque esto es, el alambre es continuo, entonces tengo continuidad y facilidad de la operación. Según sea la protección gaseosa que yo estoy utilizando, si es CO2 es MIG, protección gaseosa activa, y si es helio y argón, tengo protección gaseosa inerte, es MAG, es una denominación MIG o MAG. Tiene una elevada productividad. Hoy muchos talleres están trabajando con esta soldadura semiautomática, tiene buen aspecto superficial, no deja escoria, que es una ventaja, porque de alguna forma es una soldadura más limpia. Flexibilidad para soldar aceros, tiene una producción bastante importante, tiene una terminación muy buena. ¿Cuáles son los inconvenientes? El uso fuera del taller. ¿Por qué? Bueno, porque el gas es un poco inconveniente, sobre todo en ambientes ventosos, donde el viento barre la protección gaseosa. Esto que ustedes tienen ahí acá a la derecha es la pistola en la cual convergen esa manguera en esta boquilla, y fíjense que tiene como un disparador o un gatillo, ¿no? Y por eso se dice semiautomática, porque el operador gatilla y entonces desenvaina el alambre y abre el suministro de gas. En todo más o menos semiautomáticamente. Por eso dice que es semiautomático. Una parte es manual, pero otra parte es automática. Tiene limitaciones de accesibilidad a la torcha, porque la torcha es bastante más inaccesible que la varilla del acero de revestimiento. Entonces, bueno, para algunos casos es mejor esta, y para otros casos es mejor la del electrodo revestido. También viene un proceso con alambre tubular con revestimiento. A veces tiene que es este otro proceso, que bueno, es un poco más caro. El alambre es tubular y dentro de ese tubo tiene una parte de revestimiento de electrodo. Otro proceso
Un tercer proceso, y este es el último que vamos a ver, hay muchos más, pero nosotros en la parte civil damos estos tres, es este proceso de soldadura de arco sumergido. Fíjense, es un proceso que tiene que ver con un electrodo, que es este que se coloca en esta posición. Obviamente está la máquina de soldar está conectada de nuevo con el cable vivo y el cable de masa, pero finalmente termina en un cable de soldeo, y hay una tolva con material fundente que se va echando en forma precedente al paso de la soldadura, como se ve acá en este carrito. Este es el carrito que lleva el electrodo, pero hay una tolva que anticipa, y este es el fundente. Entonces se va produciendo la soldadura, y el electrodo queda sumergido dentro de este fundente, que es un fundente como una arena, ¿no? Entonces toma el arco eléctrico, algún determinado producto, pero dentro de la arena, y por eso se dice que es arco sumergido. No se ve el arco, no encandila, no genera problemas en la vista, y por eso se le dice justamente el arco revestido. Este fundente, una parte se utiliza, se quema, y otra parte se puede volver a reutilizar y volver a ponerla en la tolva de fundente. Esto tiene una buena penetración, es para chapas gruesas. Esto es un sistema que se utiliza mucho acá en Astilleros Río Santiago, para chapas navales, porque digamos, tiene buena producción para ese tipo de operaciones. Pero tiene las limitaciones que es para posición plana, normalmente para posición plana. Entonces se puede trabajar con más de un electrodo, hay determinados tipos, bueno, en la parte de corte y soldadura se puede trabajar con varios electrodos. Excelente apariencia superficial, no requiere protecciones especiales para los operarios porque no encandila, digamos, no es el arco a la vista. Soldadura continua y recta, escoria vítrea fácil de retirar, posibilidad de recuperar el fundente no consumido, esto lo señalé, ideal para soldar chapa naval, chapa gruesa, únicamente en posición plana y horizontal. Esto es determinante. A veces, bueno, para esto está bien, para esto tiene muy buena producción, muy buena terminación, es lo que se usa, pero tiene esta limitación. Bien, ¿me siguen hasta ahí, chicos? ¿Cómo estamos? Bien, profe. Escucho consulta, ¿eh? Vamos a ver ahora qué pasa con el calor. ¿Qué pasa? Se viene el calor, ¿no? Ahora que viene los meses de diciembre, enero. Bueno, ¿qué pasa con esta soldadura que ustedes ven acá, ¿no? Acá está el electrodo revestido, acá se produce un arco eléctrico y se funde el material. ¿Qué quiere decir que se funde? Bueno, se transforma de estado sólido en estado líquido. ¿Por qué se funde? Porque fíjense lo que pasa térmicamente. Bueno, este es el grado de temperatura aproximado, ¿no? Para una soldadura de 200 amperes, 12,1 volt, 2420 watts de potencia, a una distancia tal. Estas son las isotermas, ¿no? 12.000 grados, por decir algo, 12.000, 13.000, 15.000 grados centígrados en esta zona de calentamiento. Ustedes se imaginan que obviamente el acero se funde a 1.300 grados centígrados aproximadamente, un poquito más, 1.500, ¿no? 1.500 grados centígrados se funde. Entonces, cuando uno calienta, imaginemos que estamos soldando esta chapa aquí, que se ve aquí, y venimos avanzando en este sentido, y cuando llegamos a este punto, bueno, sacamos una especie de fotografía de cómo es la historia térmica de las chapas, ¿no? Entonces, si el centro del arco está en este punto, y después de haber recorrido esto acá, bueno, tengo este grado de isoterma. No sé si se ve esto, se ve claro, y obviamente acá esta zona rayada se corresponde con la parte fundida del material, ¿no? Entonces, a una distancia X de esta línea, tendré una historia de temperaturas más o menos conocida. No sé si ustedes se recuerdan cuando estudiamos
el tema de la transformación que se produce en el acero cuando se aumenta la temperatura, o cuando disminuye la temperatura, que se producía por ahí por los 815 grados centígrados, por esto, una transformación cristalográfica en estado sólido, ¿no? Cuando yo supero los 1539, paso a estado líquido. Ahora, cuando llego a los 800, o supero los 800, tengo una transformación térmica, producida por un cambio cristalográfico del acero. Entonces, tengo una zona que se puede llamar que se fundió, y tengo otra zona en la cual, que se llama zona afectada por el calor, en la cual superó los 815 grados centígrados y pudo haber, cambiado su composición cristalográfica. Y entonces eso alcanza a un ancho determinado, y eso se llama justamente zona afectada por el calor o zona transformada. La zona sobrecalentada alcanza a un ancho, en este caso, de 2 por 16 milímetros a cada lado, con una temperatura mayor a 815 grados. La otra zona, la que está más allá, sí, lo afectó el calor, pero no cambió las condiciones cristalográficas. Si no hubo transformación del metal. Se calentó un poquito, pero eso no estuvo afectado por el calor. ¿Se entiende este esquemita? Bueno, si esto lo representamos de otra forma, con esta historia, ¿no? En vez de representarlo, la historia de temperaturas se calienta hasta una determinada temperatura máxima y después se va enfriando con una especie de asíntota hasta llegar a temperatura ambiente, obviamente, ¿no? Esta es la historia de temperaturas en función de las distintas posiciones, ¿no? Si estoy muy cerca de la zona del arco, estaré en esta posición, y si estoy más alejada, esta será un poquito más alejada. Según sea la distancia al centro del arco, si la distancia es 0, obviamente estará en este caso. Si la distancia es 10, 11, 15, 25, estaré más abajo. Entonces una familia de curvas, se ve esta familia de curvas, ¿no? Bien, las curvas temperatura, esto en ordenadas tenemos temperaturas, en abscisas tenemos tiempos de enfriamiento. Ahora, tiempos, si yo tengo tiempos y conozco la velocidad de soldeo, tengo longitudes también. Ya tiempos y longitudes son los mismos. Longitudes o tiempos son los mismos, porque la velocidad de desplazamiento del electrodo, de la varilla del soldador, es constante. Y entonces puedo decir que la velocidad de enfriamiento es este incremento de temperatura respecto al incremento de tiempo. O sea, ¿qué es? Es la tangente acá, ¿no? Es la tangente de esta curva. La tangente de esta curva es la velocidad de enfriamiento. Si yo tengo tangentes muy fuertes, la velocidad de enfriamiento es muy alta y me puede generar estructuras cristalinas frágiles. Esto es lo más importante, chicos, aquí, fíjense, altas velocidades de enfriamiento generan estructuras cristalinas frágiles. Esto es lo más importante. ¿Y cuándo tengo altas velocidades de enfriamiento? Cuando esta pendiente es muy fuerte. ¿De qué depende esa velocidad de enfriamiento? Del espesor de las chapas. Fíjense acá, por ejemplo. Si yo tengo espesores muy gruesos, el enfriamiento es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la conductividad del calor se da básicamente en el acero. El aire es un aislante, entonces el acero me absorbe todo el calor rápidamente, y entonces fíjense cómo es muy vertical casi el enfriamiento que se produce, y por lo tanto la velocidad de enfriamiento es muy fuerte. En cambio, si la chapa es fina, fíjense, si la chapa es fina, 6 milímetros, el enfriamiento es más de transición. Entonces, la velocidad de enfriamiento depende de ¿qué? Del espesor de las chapas y su vía de disipación del calor. Puedo tener, en este caso puede ser para este costado, en otros casos hay varias vías de disipación, por ejemplo una junta tipo T
o en una junta tipo X, hay varias vías de disipación de calor. Depende del aporte que yo le esté dando, si la fuente de calor es muy intensa, bueno, depende de eso. Depende de la temperatura inicial de la soldadura. Digamos, si la chapa está muy fría, inicialmente, yo arranco de un valor muy bajo, tengo un umbral muy bajo. Entonces, muchas veces lo que se hace es precalentar las chapas para subir el umbral de la temperatura y por lo tanto tener un lugar de llegada mucho más alto y disminuir la tangente esta. De la distancia D al eje de soldadura, bueno, está acá esto. Si yo estoy más cerca al cordón de soldadura, obviamente la tangente es más fuerte. Entonces, de todo esto depende la velocidad de enfriamiento de las soldaduras. Y la característica es que altas velocidades de enfriamiento generan estructuras cristalinas. Y por lo tanto hay que tener cuidado con esa condición. Bien, vamos ahora a ver los cordones de soldadura típicos. En principio vamos a ver los dos principales, ¿no? Vamos a ver los cordones a tope, que es el que estamos viendo ahora, y después vamos a ver los cordones tipo filete. Los cordones, bueno, tenemos una cantidad muy importante, dibujados acá, de cordones, soldaduras a tope, pero vamos a ver las principales características. A tope puede ser penetración completa o penetración parcial. Fíjense, acá tienen penetración completa, acá tienen penetración parcial. Penetración parcial, no ocupa todo el espesor, sino que ocupa parte. En general, hay algunas con completa o parcial. Requiere preparación de juntas y ensamble de la chapa. En general, si los espesores son reducidos, 6, 8, 10 milímetros, no requiere preparación de juntas, requiere enfrentamientos exclusivamente. Ahora, si los espesores de las chapas son muy grandes, fíjense cómo esta soldadura mejora la cantidad de deposición si le hago esta junta en B, porque tengo menor cantidad de soldadura que colocar y tengo una soldadura bien dispuesta, ¿no? Tengo que colocar menor soldadura, tratar siempre de colocar la mínima soldadura, ¿sí? Para que producir el mínimo calor posible. Entonces, pero bueno, obviamente si tengo espesores muy gruesos, tengo que hacerle los biseles correspondientes y ensamblar las chapas. Es más recomendada para esfuerzos dinámicos y repetidos, menor cantidad de material de aporte, mayores esfuerzos residuales. Los refuerzos son elementos que sobresalen de la soldadura. No veo acá este refuerzo que está sobre, digamos, el exceso de soldadura por acá arriba, se lo llama refuerzo, no otorga mayor resistencia. Los respaldos, este es un respaldo que ustedes tienen ahí, es un respaldo, son chapas auxiliares que se usan básicamente para alinear las chapas, para mantener en posición, acá hay otro respaldo, ¿no? Para mantener en posición las dos chapas y ensamblar la junta. Los respaldos sirven para ensamblar los frentes y conformar las redes. Soldar, se puede soldar de un solo lado, a veces se puede soldar de un solo lado, a veces se puede soldar de ambos lados, ¿no? Eso depende de la posibilidad de acceso que uno tenga a la junta. Pero bueno, estas son básicamente las características de las uniones a tope. Fíjense, las soldaduras a tope de penetración total ejecutadas correctamente no requieren verificación estructural. Acá faltaría ponerle estructural. ¿Por qué no requieren verificación estructural? Porque bueno, si yo estoy haciendo una soldadura de penetración total, estoy reconstituyendo la unión. El material es de menor calidad, el metal base, que la soldadura, y por lo tanto, si la soldadura está bien hecha, no necesito ninguna verificación estructural. En cambio, las soldaduras a tope de penetración parcial sí requieren cumplimentar espesores mínimos, y si hay una solicitación que cumplir, obviamente hay que verificar. Acá tienen los distintos tipos de biseles, que son
son comunes realizar, en la medida, de nuevo, que se va el espesor va aumentando, requieren una cantidad de biseles más complejos. Algunos requerimientos de diseño, por ejemplo, las transiciones, evitar estas transiciones así, no continuas, siempre se mejora el flujo tensional si uno hace este tipo de adecuaciones. No esto que está acá, sino esto. Después hay que tratar de que, bueno, la continuidad en los esfuerzos, si yo tengo una tracción acá, hay que trasladarla a una tracción en el otro sentido. Bueno, acá hay posibilidades de ejecución. Aquí, fíjense, con una soldadura a tope, en esta, o con una soldadura tipo filete, con 2 soldaduras a ambos lados. Y acá tengo también una soldadura a tope para esta junta, o también puedo hacer una junta de este tipo con soldadura tipo ángulo. Según el caso que me convenga, podré hacer una u otra. Las soldaduras, en general, tienen uniones precalificadas. Esto que yo les dije, bueno, de distintos espesores de chapas se enfrentan. Bueno, hay distintos procesos de soldadura y hay lo que se denomina uniones precalificadas, que están acá esquematizadas en estos esquemitas para el caso de las uniones a tope, con respaldo, utilizando los distintos procesos de soldadura, consignando las dimensiones de la raíz, los ángulos de los biseles. Bueno, ya viene, si uno respeta de alguna forma todas estas características de la unión, bueno, tiene un proceso de soldadura garantizado y calificado. Bien, hasta ahí las uniones a tope. Ahora vamos a ver los cordones tipo ángulo o filete, ¿no? Son estos tipos de, fíjense, estas soldaduras que se producen en estos elementos, ¿no? Fíjense que tiene forma de ángulo. Si uno hace un detalle de esto, tenemos este caso. El ángulo es una soldadura tipo ángulo, está representada esquemáticamente con esta soldadura que está acá entre estos dos elementos principales. El ángulo tiene un lado A y una diagonal, ¿no? Ahora, dentro de este esquema, esto que está acá arriba se llama refuerzo. Esto no colabora. Por más que yo pueda hacer un refuerzo más grande, más chico, esto no colabora. No me sirve de nada tener este refuerzo. Esto tiene que ver básicamente con la tensión superficial del electrodo. Puede ser una junta de terminación recta, o puede ser cóncava o convexa esta curva. Pero bueno, en todos los casos, lo que es resistente es este triángulo rectángulo inscripto, que está acá punteado, ¿no? Donde la menor sección de este triángulo rectángulo inscripto, la menor sección posible, o el área decisiva, si se quiere, por el cual se calcula la criticidad de la resistencia, es lo que se denomina esta garganta G. La garganta G, que es 0,7 del lado del cateto A, obviamente. Es el coseno de 45, ¿no? Es 0,7 de este cateto A. Por eso la garganta G es 0,7 del lado del cateto. Bien, las secciones, bueno, de esta unión tipo filete, cóncavas, convexas, depende de la tensión superficial de todo, se debe evitar intersecciones con planos perpendiculares, longitudes máximas y mínimas. Bueno, esto, aquí tienen esta longitud mínima recomendada, 4 veces esta longitud, 100 veces es la máxima. ¿Se puede hacer una soldadura de mayor longitud? Sí, pero ya hay que descontar la capacidad resistente, porque pasa lo mismo que nos pasaba con uniones aulonadas cuando había muchos en fila. Entonces, que en rigor la soldadura toma los mayores esfuerzos en los primeros y en los últimos cordones, ¿no? Entonces, la norma me hace caer la resistencia, o pone una longitud equivalente que es un poco disminuida. Después, los tamaños.
el tamaño máximo, el lado no puede ser superior al espesor de la chapa, T, es obvio, porque no suelo nada. Entonces está limitado, tamaño máximo, por un A máximo, que es el espesor de la chapa, o el espesor de la chapa menos un 16avo de centímetro, que es esto, o 2 milímetros aproximadamente. Pasa esto o esto. Siempre se deja estos 2 milímetros para que quede visible esta arista, para ver exactamente la posición soldada. Este es el tamaño máximo. El tamaño mínimo, por cuestiones de rigidez, según también sea el espesor de la chapa unir, bueno, acá tienen 3 para espesor 6 milímetros, entre 6 y 12, 5, entre 12 y 19, 7, y el mayor de 19, 9 milímetros. Entonces hay que respetar estas medidas de tamaño máximo y tamaño mínimo, una vez que se tienen los perfiles en Palmar, y con eso determinar este esquemita de triángulo inscripto, y con eso determinar G, que es la garganta. G multiplicada por la longitud me da el área decisiva que voy a tener en cuenta para la soldadura. Bueno, aquí tienen, fíjense, ese G, que es esta, esquematizado por esta longitud, me da el área efectiva resistente. En el caso de cateto teórico recto, ¿no? Que sería, bueno, recomendable. Puede haber un cateto que sea convexo, o puede ser cateto cóncavo. Bueno, en general se trata de que sea recto para que se aproveche mejor la disposición. Bueno, esta es el área, la sección resistente es este plano inclinado que está ahí, ¿no? Y ese es el área resistente, G por L, que es lo que manda dentro de la capacidad resistente de este tipo de uniones. Bueno, algunas precauciones de diseño: cuando se empalman hay una longitud mínima que hay que disponer. Fíjense, este otro detalle: es inconveniente que se toquen las soldaduras, porque las soldaduras en general, lo que se dice que las soldaduras longitudinales tiran, ¿no? Se producen unos esfuerzos de tracción en el sentido, como están marcados ahí, un esfuerzo de tracción en el sentido de la soldadura. Entonces tengo esas tracciones en un sentido, en otro sentido producen un estado de triaxial de tensiones en este punto, que es inconveniente porque produce roturas frágiles. Entonces, bueno, hay que tratar de evitarlos con diseños para que no se toquen esas soldaduras, evitando el contacto con estas disposiciones. Bien, vamos a ver un poquito de verificación estructural, ahora sí, de las soldaduras tipo ángulo. Y yo decía que el área resistente crítica es ese área que está sombreada, y fíjense, es el área sombreada, ¿no? Con esa longitud L, que es la garganta. Bueno, en este caso la garganta está marcada con A, pero G, ¿no? G, y una carga cualquiera, P, tiene, fíjense, distintos tipos tensionales. Una tensión normal, una tensión tangencial en el plano normal y una tensión tangencial paralela. La resistencia de este punto, el agotamiento de la resistencia, lo da aquí la norma del Instituto Internacional de la Soldadura. Propone esta tensión de comparación, que está bien, está perfecto. Es esta fórmula donde suma las tensiones normales en este punto con las tensiones tangenciales con su multiplicador de 3, ¿no? Al cuadrado, y las compara con la tensión 1. Y esto está perfecto. Lo que pasa es que ocurre que para determinar esto, bueno, es bastante complejo, porque determinar las solicitaciones en este plano es bastante, bueno, complejo. Entonces, el AWS, para facilitar un poco esta cuestión, usa una fórmula simplificada para resolver estas cuestiones, basadas en tensiones, que no dice si son tensiones normales o tensiones tangenciales, las denomina F. Y entonces FX, FI y FZ. Y aquí, perdónenme, pero esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, y esto es raíz, es una raíz, ¿no? No es por 2, sino que es al cuadrado. Eso es, digamos, un vector espacial en X y Z, todo al cuadrado,
raíz. ¿Y la compara con qué? Con la tau admisible, la tau, que la tau dice que es 0,3 de la tensión normal de Fx. Esto es lo que propone la AWS. La AWS para determinar la capacidad máxima resistente, es decir, calcula una tensión máxima vectorial en los tres ejes como la suma vectorial de la tensión en X, la tensión en Y, la tensión en Z, sin decir si es tangencial o normal, la suma vectorialmente y la compara con 0,3 de Fx. ¿Por qué 0,3? Bueno, porque esta debería ser una tensión máxima de corte. Al ser de corte aparece el 0,6 de Fx, pero además lo tengo que pasar a tensiones admisibles, entonces lo divide por 12, y por eso me queda 0,3. El ISC, que es la fórmula que aplicamos nosotros, bueno, lo hace en términos de cargas últimas, o bueno, cargas mayoradas, resistencias últimas, y entonces para cargas mayoradas saca las tensiones, la suma de las tensiones también, Fx al cuadrado, Fi al cuadrado, Fz al cuadrado, raíz, la suma vectorial, y lo compara con esta capacidad resistente, que es este término que está acá, es la tensión normal del material de aporte multiplicada por 0,6, es decir, la tensión de corte, ¿no? La tensión de corte, porque Fxx es la tensión normal de tracción o de compresión, pero eso lo tengo que comparar con una tensión más baja, que era la tensión de fluencia dividido raíz de 3. Ese raíz de 3 es, si lo paso al numerador, es aproximadamente 0,58, que es este 0,6. Y le pongo un coeficiente de disminución de la resistencia, y es este 0,75 que finalmente queda acá. El SIRSOC, a su vez, lo castiga más todavía, porque de alguna forma, bueno, quiere tener más seguridad, y le aplica un coeficiente del 80%, quedando este phi, en vez de 0,75, 0,6. O sea que acá hay una diferencia entre esto que yo hoy decía de la nacionalización. No, bueno, la gente del SIRSOC se quiere de alguna forma cuidar, en el sentido de que, bueno, no tenga picos tensionales, y entonces en vez de 0,75 considera 0,6. Bueno, ¿cómo podemos calcular una unión más compleja, ¿no? Más compleja, y en términos simples? Fíjense, aquí esta viga, ¿no? Acá esta viga tiene esta chapa extrema, y esta chapa extrema tiene un cordón aquí en el alma y un cordón en las alas. Este esquema de unión soldada entre esta viga y la chapa extrema se puede racionalizar como este esquema que está acá. Este esquemita, un cordón superior, otro cordón, dos cordones inferiores, uno a cada lado, este cordón de alma y estos cordones inferiores en forma simétrica. Entonces acá puedo tener esta organización simple, ¿no? ¿Cómo calculo una cosa como estas sometidas a distintos esfuerzos? Bueno, lo primero que hago es determinar esta geometría, ¿no? Determinar cuáles son los catetos que yo puedo aplicar en función de los espesores. ¿Se acuerdan? Tenía distintos espesores, el A máximo, el A mínimo, y entonces hacer este diseño de esquema de soldadura. Una vez que tengo este diseño de tensiones soldadoras en función de los tamaños máximos y los tamaños mínimos, planteo un sistema de coordenadas o determino el centro de gravedad. A veces determinar el centro de gravedad es sencillo, sobre todo en este caso. El centro de gravedad es sencillo porque esto es una sección simétrica en ambos ejes, entonces obviamente el centro de gravedad queda por acá. Y ahí trazo este eje coordenado, X y Z. Y ahí aplico los esfuerzos. ¿Qué hago entonces? Bueno, ¿cómo tengo un procedimiento simplificado una vez que, bueno, determino en estos ejes coordenados las solicitaciones posibles, todas las posibles? P sub X, P sub Y, P sub Z, MX, MY, MZ, ¿no? Aplicados todos en este punto.
¿sí? Entonces, ¿cómo es? Las solicitaciones en un punto de soldadura cualquiera. Entonces yo puedo aplicar en esta soldadura cuál es el punto de soldadura o cómo es las tensiones que me producen cada uno de estos esfuerzos en mi esquema de funcionamiento. Para eso aplico este procedimiento simplificado, que es abatir las superficies resistentes correspondientes a las gargantas en el plano XY. Es decir, esta garganta que tengo en esta longitud L1, distribuirla acá, abatida, como superficie resistente. Y tengo una determinada área. Bueno, y así construyo una sección resistente. Determino el centro de gravedad, aplico los esfuerzos y los momentos respecto a ese centro, y con eso determino las tensiones F1 y F2 para los esfuerzos y para los momentos de acuerdo a esta fórmula. Fíjense, para los esfuerzos es simple, es el esfuerzo P sub X, que puede ser un esfuerzo de corte o un esfuerzo normal, es el esfuerzo, como son cargas centradas, es el esfuerzo del área. ¿El área de qué? El área de la soldadura, la sumatoria de los G por los A. La sumatoria de los G por los A. Ese es el área, en todos los casos. Entonces es Px sobre A, Pi sobre A, Pz sobre A. Y debido a esos los momentos, bueno, fíjense, el momento Mz, que es este, Mz, es un momento que me produce, es como una especie de torsión, me produce tensiones, tensiones perpendiculares al radio y proporcionales al radio. Entonces, Fmz por I sobre I sub Z será la F2. La F2I será Mz por I sub Z por X. En cambio, los momentos Mx y Mi me producen tensiones normales, F2Z, que son estas sumas. Bueno, así salen estas tensiones F1 correspondientes a los esfuerzos, F2 correspondientes a los momentos, lo sumo, primero algebraicamente en los ejes, y después vectorialmente en el espacio. Y eso lo comparo con la tensión resistente, y ahí estoy dando solución al problema resistente. Entonces, ¿esto con qué lo comparo? Con la tensión solicitante que sea menor de 0,75 por 0,C por FEXX. Esta, FR, la comparo con esta. Esta es la solicitante, esta es la resistente. Bien, otra cuestión que ya vamos terminando es la representación de la soldadura. Bueno, para transmitir la soldadura que yo le quiero decir al que va a ejecutar la soldadura es muy simple, es una línea de referencia que es plana y una flecha. La punta de la flecha tiene que indicar el lugar de la soldadura. Y hay una serie de simbologías que ustedes están viendo aquí, en las cuales, bueno, están los símbolos básicos de la soldadura, ¿no? Y algunas cuestiones así. El símbolo básico, por ejemplo, de uniones tipo ángulo es este triangulito que ustedes ven. Si tiene un triangulito hacia arriba, la soldadura es de este lado. Si tiene un triangulito hacia abajo, la soldadura es del otro lado. Si tiene dos triangulitos, la soldadura es a ambos lados, ¿no? Aquí viene el tamaño o el cateto, digamos, y acá viene la longitud de ejecución y el espaciamiento, si fuese el espaciamiento. Y acá tienen las terminaciones, bueno, toda una simbología que se usa justamente para representar el tipo de soldadura, que lo da la AWS. Los defectos. Esto es importante, chicos. Prestemos un poquito de atención aquí. Los defectos más comunes en soldadura son los visuales, ¿no? El efecto más simple es el de esta socavación. Fíjense, la soldadura es como una especie de manguera, ¿no? que tiene una fuerza muy importante si la potencia de la máquina. Entonces esto socava. Fíjense cómo disminuye este espesor de esta chapa justamente por este efecto de socavación. Acá en este caso no está tan bien representada esquemáticamente, no está bien dibujada. En este caso sí, porque ven cómo se perdió espesor acá. Este espesor que
tenía la chapa se disminuyó producto de la socavación. Falta de fusión, acá no están bien, no está bien puesta, pero hay puntos donde no se llega a fundir el material, no se llega a penetrar. Entonces acá tampoco está bien dibujado, tendría que haber sido un poco más hacia afuera, ¿no? Falta de fusión. Acá parece que penetración incompleta, no llega a fundirse la raíz. Penetración incompleta, fíjense ahí hay una raíz sin soldar, ¿no? Estos son los errores. Algunos errores son visibles, otros son invisibles. Por ejemplo, bueno, los poros, estas inclusiones de escoria, son invisibles. Las burbujas de gas a veces son invisibles, a veces son visibles. Entonces, tamaño de soldaduras incorrectos. Lo primero que tengo que verificar es el tamaño, que yo puse un tamaño determinado, de cateto determinado, tengo que ver si los tamaños son correctos. La fisura, poros, inclusiones de escoria, la falta de fusión, falta de penetración, socavación, errores del trabajo a soldar. La reducción de sección, esta reducción de sección me genera, por un lado, un aumento de pico de tensiones, porque la sección resistente se disminuye, pero por otro lado, una desviación y un pico de tensión, ¿no? Entonces, ahí, si yo tengo un proceso como este, tengo una entalla, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y después, las distorsiones por la aplicación del calor. Cuando uno aplica calor, la estructura tira, como se contrae, ¿no? Por eso se ve esta deformación acá, o este abananamiento que se produce cuando yo sueldo acá arriba, esto se abanana. Entonces, bueno, en la soldadura siempre se dice que tira, porque se contrae, y eso produce deformaciones importantes. Bueno, ¿cómo se controla? Bueno, hay toda una cantidad de procedimientos. Hay controles previos, durante y posteriores. Bueno, los previos, acá hay unas tablitas, una especie de checklist, ¿no? Que hay que hacer, que está especificado en la norma. Pero bueno, en principio examinar la documentación, verificar la preparación de bordes, enfrentamiento, controlar la calidad del material de aporte, aprobar procesos de soldadura, requerir la calificación de soldadores, verificar accesibilidad, inspeccionar eventuales precalentamientos. Durante la ejecución, y después vienen ensayos, ¿no? Destructivos, semidestructivos o no destructivos. Ensayos no destructivos. Bueno, y acá hay algunos tipos de ensayos. La inspección, la que se hace siempre, es la inspección visual. Eso, obviamente es la más fácil, la más económica y la más común, pero tiene que estar a cargo de supervisores. Es sencilla, necesaria, previa a todas las demás. Se detectan los defectos superficiales, la geometría, y se usan algunos elementos auxiliares, como son lupas, espejos, calibres, endoscopios, todos elementos así sencillos, pero que dan una primera visualización respecto de la calidad de la estructura. Después hay distintos tipos de ensayos. Hay ensayos de líquidos penetrantes, que es un ensayo con líquidos de baja tensión superficial, que se presentan en la sección. Primero se hace un pulido, una limpieza de la soldadura, se aplica el líquido penetra en las posibles fisuras, y después se aplica un relevador que uno detecta si hay esos poros o fisuras. Ultrasonido, hay un emisor, un receptor, y bueno, está la pieza ensayada en el medio, y se detecta si hay alguna alteración respecto a la continuidad del material. Partículas magnéticas, también lo mismo, y radiografía, que es el más usado, pero es el más costoso, y a veces se puede hacer y a veces no se puede hacer, porque a veces, digamos, la junta, según el tipo de junta, es factible realizar. Finalmente, uno tiene, a partir de todos estos ensayos, criterios de aceptación o rechazo. A veces se aceptan, a veces se dicen que se aceptan con observaciones, o algunos otros se rechazan directamente la soldadura y se rechaza el órgano. Depende de qué. Y depende del nivel de riesgo de la estructura, básicamente. Depende de qué tipo de estructura estamos trabajando. Hay edificios que son de alto riesgo,
y hay otros que no son de tanto. Entonces hay criterios más exigentes en algunos casos y hay otros que son menos exigentes. Ahí están las categorías estas que fija la norma y exige determinados controles, patrones que hay que cumplir para cada uno de estos ensayos en función de estos riesgos que tienen los tipos de estructura. Hay edificios en los cuales son riesgosos, ¿no? Sobre todo edificios o piezas. Por ejemplo, aparatos sometidos a presión. Fíjense, acá un gasoducto, bueno, es un problema esto. Si se llega a tener son aceros de alta capacidad, son soldaduras muy complejas, espesores grandes, bueno, procedimientos complicados, temperaturas muchas veces bajas, ¿no? Cargas a veces con fatiga, sobre todo, bueno, en el caso de buques, o de piezas que tienen cargas dinámicas. Bueno, según el caso, hay aceptación o rechazo de estos tipos de controles. Y finalmente, los controles que nosotros tenemos que hacer para la operación, ¿no? Los operarios tienen, en todos los casos, que tener medidas preventivas y nosotros tenemos que de alguna forma garantizar el cumplimiento de estas medidas de seguridad con el personal que está afectado a estas tareas. Porque hay riesgo eléctrico, riesgo de incendio, riesgo de explosión, quemaduras, lesiones radiactivas, proyecciones de partículas a los ojos e inhalación de humo son los casos más comunes. Y entonces, bueno, acá tienen algunas medidas preventivas para el operador, equipo de protección personal, obviamente, gafas, caretas, guantes, polainas, delantal de cuero, calzado de seguridad, todo esto sí o sí hay que tenerlo. Para el área de trabajo, buena ventilación, local ignífugo, equipamiento contra incendio, mamparas. Muchas veces hay que trabajar con mamparas para que un operador no encandile, porque en general hay varios operadores en el taller, y entonces uno encandila al otro, entonces tienen que haber unas especies de mamparas para no encandilarse. Instalación eléctrica reglamentaria, esto es importantísimo. No conectar así cosas caseras, no mirar al arco eléctrico, utilizar protector de ojos, conectar el equipo y no trabajar en lugares húmedos con agua. Bueno, hasta aquí me parece que es el último. Sí, aquí finalmente les puse para que se deleiten una estructura metálica, soldada, ejecutada por un, bastante controversial artista, que era Carlos Regazzoni, un señor que estaba ahí en la zona de Retiro, ¿no? Y que con algunos elementos así bastante, sobre todo en la parte ferroviaria, hacía esculturas de acero, que fue muy reconocido, incluso mundialmente. Bueno, con esto los dejo y espero que, bueno, no sé si hay alguna consulta, los escucho, y si no, nos veremos la clase que viene, el jueves que viene, perdón. ¿Me escucho, chicos? No, profe. No, profe, Bueno. todo muy claro, gracias. Bueno, les agradezco la atención, chicos, y nos estamos viendo la próxima. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, profe. Profe, le quería comentar o consultar